Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo tras un descanso que nos ha permitido charlar y también profundizar en algunos de los asuntos que se han abordado a lo largo de la mañana en este primer congreso de Dialnet Global. Damos la bienvenida, ahora sí, a todos los asistentes que de manera remota y a través del streaming se conectan desde los diferentes países del espacio iberoamericano de ciencia. Y es que, como hemos escuchado a primera hora, Dialnet Global tiene como visión convertirse en el mayor espacio sectorial de datos científicos en español, lo que implica incorporar a su sistema de información la producción científica no solo española, sino también latinoamericana en el marco del espacio iberoamericano de ciencia. Comenzamos la tarde con una conversación sobre la ciencia en español en el espacio iberoamericano, en la que van a participar Félix García Lausín, que intervendrá por videoconferencia, director coordinador del Espacio Iberoamericano del Conocimiento de la SEGIP y secretario general del Consejo Universitario Iberoamericano. También nos acompañará Guillermo López Gallego, que es subdirector general de Fomento del Español en el Mundo, de la Dirección General del Español en el Mundo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Y Roberto Escalante Semerena, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que es la red de instituciones de educación superior más grande y consolidada y que agrupa a las universidades e instituciones de educación superior de la región andina, Centroamérica, Cono Sur, México y Brasil. Modera la mesa la directora de la Fundación, Elena López Tamayo. Cuando quieran ya pueden acceder al escenario. Buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a los valientes que después de comer os habéis vuelto a incorporar al Ágora, y quiero saludar especialmente a todas aquellas personas que están en el Congreso atendiendo al mismo desde Latinoamérica. Quiero saludar y dar las gracias también a Félix García Lausín, que por motivos de agenda finalmente no ha podido estar de manera presencial esta tarde, pero que hemos buscado la manera de que esté con nosotros a través de una videoconferencia. Por favor, nos lo ponéis en pantalla cuando podáis. Vamos a hablar acerca de la ciencia en el espacio iberoamericano. Esta mañana hemos comentado que una de las líneas estratégicas de la Fundación Dialnet era la internacionalización. Y hablando de ciencia en español, la internacionalización la realizamos en Latinoamérica. Tenemos eco, me oigo a mí misma. ¿Vale? Perfecto. Entonces, bueno, como hablábamos esta mañana, uno de los grandes objetivos en los que estamos trabajando es que el español se convierta en el segundo idioma de producción científica tras el inglés. Nuestros investigadores están penalizados por publicar en español. ¿Cómo podemos resolver este hecho? Si somos 600 millones de hispanohablantes, ¿por qué no hay más producción científica en español? En esta mesa vamos a debatir precisamente acerca de esto. Vamos a hablar acerca de ciencia abierta, cuál es el papel que los sistemas de información juegan y cuál es la importancia de que los resultados lleguen de manera adecuada al público objetivo y a la sociedad. Si esa sociedad a la que queremos transmitir los conocimientos habla en español, pues quizá lo lógico es pensar que la ciencia tiene que producirse en este idioma. Otro problema que vamos a abordar y que vamos a tratar es la evaluación. Hemos hablado esta mañana de evaluación en España, pero al final en Latinoamérica hay múltiples países, cada uno de ellos con un abordaje diferente, y quizá el exceso de evaluación produce o genera una sobreproducción. Pues bueno, vamos a tratar estos temas. Lo que es importante, que también ha surgido esta mañana de manera permanente en todas las mesas redondas, es que es importante contar con sistemas interoperables. Tenemos que facilitar los contenidos y la información que demos tiene que permitir la evaluación, sea el sistema que sea. Para ello contamos con don Félix García Lausín, que es de la Secretaría de Estado, Secretaría General Iberoamericana. Félix, como he dicho, iba a estar con nosotros, pero su agenda de viajes permanentes no se lo ha permitido. Contamos también con Guillermo López, es subdirector general en la Dirección General de Español en el Mundo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Unión Europea, y contamos con el doctor Escalante, que es el secretario general de las Universidades de América Latina y del Caribe. Pretendemos que sea una
una conversación, que sea una conversación en la que podamos responder algunas preguntas que yo voy a trasladarles a los participantes en esta mesa. Y después, desde luego, pues podéis intervenir lo que consideréis necesario. Comienzo para empezar con Félix, lanzando la primera pregunta. ¿Cómo podemos mejorar el acceso a la ciencia en los diferentes públicos? ¿Consideras que el idioma es una barrera? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Bueno, pues muchas gracias. Espero que escuche razonablemente, porque tenemos, como ya verán ustedes, también un cierto retardo, ¿no?, en la conexión. Creo que tenemos un problema con el sonido. Poder estar todos ustedes, era mi deseo, pero finalmente, como ya pues hablaba Elena, dificultades de agenda en combinación con la necesidad de desplazarse de un lado a otro, pues no me ha sido posible, ¿no? Y en todo eso, pues mi agradecimiento enorme a la Fundación Dialnet, a Dialnet Global, por la ocasión de poder participar en esta conferencia y por dejarme hacerlo por estos medios que eran los que iba a utilizar para poder estar con ustedes esta tarde. Bueno, lo que es evidente, desde luego, para la Secretaría General Iberoamericana es, por un lado, que, y lo decía Elena, que nuestra presencia en la ciencia como comunidad no se corresponde con la dimensión que tenemos, ni, por supuesto, con el conocimiento científico, el volumen de conocimiento científico, tecnológico y el volumen de innovación que se produce por las personas de Iberoamérica. Ahí hay una distancia grande y que uno puede medir incluso en una reunión que compartimos tanto la general como yo, justo, y también, por cierto, su director general, Guillermo López, al que aprovecho para saludar y aprovecho ya que nos pasa, ¿no? Esto de no estar sentado en el mismo escenario, pues también saludar muy afectuosamente a mi querido amigo Roberto Escalante. No estando yo, en todo caso, tengo que decir de Roberto que estando él, el espacio iberoamericano del conocimiento está excelentemente representado y, bueno, bien lo sabe él que compartimos espacios, miradas y que, desde luego, la labor que realiza la UBAL es valoradísima por la Secretaría General Iberoamericana, ¿no? Pero vuelvo hasta, y desde luego lo presente es que deberíamos, en relación no solamente con nuestro tamaño en términos de número de habitantes, sino en relación con el conocimiento que producimos, ¿no? Y lo que también sucede en este momento es que, siendo eso así, es justo el momento en el que tenemos a nuestro alcance el mayor número de herramientas para poder revertir esa situación. Lo que pasa es que quizá no las aprovechamos, no las hemos aprovechado todas hasta ahora y no lo hemos hecho, en todo caso, de una manera quizá lo suficientemente estructurada y con un plan de trabajo claramente la ruta para lograr, como digo, revertir esta situación y avanzar hacia un escenario en el que tengamos auténticamente una ciencia multilingüe, ¿no? O sea, y más allá, además, del objetivo que compartimos, desde luego, de la Secretaría General Iberoamericana, para el español, ser la segunda lengua por volumen de publicación y conocimiento científico en el mundo, detrás del inglés, caminamos todos hacia un mundo en el que cada vez será más asequible poder presentar, producir la ciencia en nuestras propias lenguas, ¿no? Y esto es así porque las tecnologías digitales han presentado una revolución, ¿no? Esto, dicho, lo decimos tantas veces que a veces ni siquiera somos conscientes de lo que representa, ¿no? Pero estoy seguro que quienes están vinculados a Dialnet desde el principio están experimentando esto mismo, ¿no? Primero fueron los sistemas de información de publicaciones científicas electrónicos y con las correspondientes plataformas para dar visibilidad a esa producción científica. Después, la revolución que ha significado el avance en las capacidades de supercomputación y la ciencia de datos nos hace que hoy esas herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial, que nos permite incrementar de manera antes inimaginable, ¿no? La descubribilidad de nuestras aplicaciones en español se ha multiplicado, ha aumentado a la potencia, ¿no? Tanto, yo creo que en un momento tenemos, desde luego, algo que debemos de afrontar, como decía Elena, que es llevar nuestra presencia en la ciencia, en nuestras lenguas,
al nivel que nos correspondería por el tamaño de nuestras poblaciones, ¿no? Y por nuestra ambición. Y además de eso, pues tenemos las herramientas necesarias como para poder conseguirlo, y el trabajo que Dianet realiza es sin duda una buena muestra y va a ser en ese nuevo paradigma de enorme utilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Félix. Doctor Escalante, ¿qué perspectiva tiene usted acerca de esta misma pregunta? ¿Cómo cree usted que podemos acercar la ciencia a los diferentes públicos? ¿Qué papel juega el idioma de publicación, el multilingüismo? Cuéntenos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Antes quiero dar las gracias por la invitación para participar en este importante foro y agradecer también a Félix que sugirió mi nombre. Aclaro que no represento a todas las universidades de América Latina y el Caribe, sería una pretensión inadecuada, pero ciertamente voy a tomar 2 minutos para decirlo. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe es la unión de universidades más grande y más antigua de la región. Este año cumplimos 75 años de existencia y agrupamos no solamente universidades, aproximadamente 256 universidades públicas y privadas sin fines de lucro. Lo aclaro porque tal vez en el mundo europeo no existe el concepto de universidad privada con fines de lucro, con ánimos de lucro, pero en América Latina sí existe esto y nosotros no estamos de acuerdo con la mercantilización de la educación superior. Pero además también agrupamos a organizaciones profesionales, a los abogados, a las escuelas y facultades de abogados, arquitectos, psicólogos, ingenieros, contadores, economistas, en fin, una gran red, y además redes temáticas, que son grupos de investigadores que trabajan temas específicos. Bueno, dicho esto, quisiera empezar diciendo que en América Latina y el Caribe hablamos varios españoles, ¿no? Creo que esto es una cosa importante que habría que anotar. No solamente porque hablamos el español castellano, digamos, pero la sintaxis que tenemos en varios países de América Latina y el Caribe para usar el español es diferente y hay que poder entenderlo, entender esta heterogeneidad, porque esto se refleja en cosas, no solamente en cómo se expresa cuando se escriben artículos y demás, sino, como sabemos, el lenguaje escrito refleja una visión, una realidad, una cultura importante. Pero tiene una segunda característica que habría que considerar también muy importante. Los diferentes españoles que se hablan en América Latina y el Caribe tienen una cantidad de indigenismos incorporados muy importantes. En México, por ejemplo, hay muchas palabras náhuatl o zapotecas, o en el Perú también del idioma incaico, en fin, los aymaras y demás, que es parte del lenguaje, es parte del lenguaje que se usa y que además es importante tomar en cuenta. Tercero, quisiera decir también que si la lengua es una dificultad entre el mundo que habla en América Latina, que habla el español y que, como he dicho, habla varios españoles y además españoles caracterizados por indigenismos que se han incorporado, no tenemos que olvidar a los lusoparlantes, que tienen una presencia importantísima en la creación de la ciencia. Brasil es el país que más publicaciones científicas tiene, no solamente en América Latina, sino en el mundo, y tampoco habría que menospreciar a los angloparlantes y a los francoparlantes, que tienen una posición menos privilegiada, pero que están ahí, los haitianos, ¿no? Me refiero particularmente. Bueno, yo quisiera aprovechar esta pregunta para decir 2 cositas, ¿no? A mí me parece que este proyecto de ALNET es fantástico, ¿no? Realmente es extraordinario. Expresa muy claramente el qué queremos hacer,
¿Cómo lo queremos hacer? Usando estas plataformas y demás. Y lo digo porque en un momento tal vez tenga la oportunidad de mencionar algo que nosotros hacemos y que podemos ligar con ustedes. Pero quisiera insistir más en el para qué, ¿no? Y eso es algo importante que habría que diferenciar entre el mundo europeo y el mundo latinoamericano y caribeño, ¿no? Son realidades absolutamente, exagero, no son absolutamente, tienen algunas semejanzas, pero tienen grandes disimilitudes, ¿no? Ya desde el año 55 del siglo pasado, Raúl Prebisch, primer presidente ejecutivo de la CEPAL, que ustedes conocen, dijo que América Latina era la región no más pobre del mundo, pero sí la más desigual. Y esto, digo, es importante porque el lenguaje lo tenemos que aprovechar para qué cosas, ¿no? Y en América Latina creo que hay que utilizarlo para una agenda muy especial. Y me refiero desde el ámbito científico. Yo como secretario general de la UDUALC, y resalto la C al final porque es del Caribe también, estamos convencidos que las universidades, para producir ciencia que sea para todos, tienen que meter a la sociedad a su estructura, ¿no? Sus problemas, me refiero, ¿no? Hay que meter a la sociedad dentro de la universidad y desde la universidad producir ciencia con un lenguaje adecuado, ¿no? Que refleje. Ya en la mañana se decía, y a nosotros nos interesa mucho, nos interesa no tanto que la universidad solamente enseñe, investigue, nos interesa particularmente que el conocimiento que haga, que cree, solucione problemas. Si no soluciona problemas, para nosotros esa universidad tiene que revisar su agenda de calidad, o sea, hay que ser absolutamente pertinentes. Y ahí entonces Dialnet, como una plataforma que puede ayudar mucho a esto, tiene que tomar en cuenta, me parece, este para qué, ¿no? Hacemos ciencia, ¿para qué la difundimos? ¿Para qué la escribimos? ¿Y para qué la ponemos a disposición? Y además, y con eso termino esta primera intervención, hacerlo de una manera bastante más horizontal, ¿no? Los académicos, sé que en España eso no ocurre, pero en América Latina sí, hay un primadonismo, o persiste un primadonismo, y en el uso del lenguaje particularmente, ¿no? En donde a la gente se le dicen cosas que la gente no entiende, o que entiende poco, ¿no? Entonces, esta es una primera característica. Y la segunda, que tienen esta característica que yo digo que es el efecto Superman, ¿no? Yo soy universitario, ¿no? Yo sé, me eduqué en la universidad, voy a la comunidad empresarial, social o lo que usted diga, les dictamino cuál es su problema, les digo qué es lo que tienen que hacer y me voy, ¿no? Y supuestamente el problema se resuelve. Pero a veces es así y a veces no es así. Y hay ejemplos muy claros en donde la ciencia que creamos en las universidades complican los problemas, ¿no? Pero además otra cosa, no escuchamos al otro. No le decimos a la otredad, yo pienso esto y tú qué opinas. Porque afuera de la universidad también se saben muchas cosas. Ahí está toda la cultura agroecológica, ¿no? De los incas, por ejemplo, que hoy se está reconstruyendo en el Perú para preservar los ecosistemas alrededor del lago Titicaca y en diferentes partes del altiplano peruano, ¿no? Entonces, repito, ¿no? A mí me parece fantástico esto, ¿no? Es el qué queremos difundir la ciencia, cómo lo podemos hacer a través de Dialnet. Pero creo que habría que detenernos un momento para pensar el para qué. Con esto... volveremos a ese para qué en la última pregunta, pero antes me gustaría conocer la opinión y cuál es la postura desde la Dirección General de Español en el Mundo, en su línea de ciencia,
acerca de cómo acercar los sistemas de ciencia y cómo fomentar precisamente que el español sea una lengua de transmisión de conocimiento. ¿En qué líneas estáis trabajando, Guillermo? Muchísimas gracias a Elena López Tamayo, muchísimas gracias también a la Universidad de La Rioja y a su fundación Dialnet por organizar este foro y por organizarlo tan bien. Tengo que confesar que me parecía un atrevimiento convocar una mesa redonda en Logroño a las 3:30 de la tarde, pero veo que conocen tan bien su público y que esto está tan bien organizado que aquí estamos todos, y el único problema, al menos que yo he tenido, es que Félix, lamentándolo mucho, yo no he sido capaz de seguir más del 20-30% de lo que has dicho, porque lo que yo he percibido en la sala era un poco, en fin, un deepfake, pero de hace unos 6 u 8 años. Y dicho eso, nosotros en la Dirección General del Español en el Mundo, y me voy a permitir hacer una pequeña presentación, es una dirección general la más nueva del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que tiene como mandato la proyección global, la proyección estratégica del español. Casi todos, yo creo, los presentes conocéis que el Instituto Cervantes, también del Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene una línea muy potente de diplomacia científica. Nosotros estamos en una reflexión un poquito diferente, en la que, por ejemplo, hablamos con los socios de la Comunidad Iberoamericana y seguimos, junto con la Secretaría General Iberoamericana, estos procesos. Y cierro este pequeño paréntesis para explicar qué hacemos exactamente en cuanto a la ciencia. Lo primero que hicimos fue dedicar los primeros meses de trabajo en esta línea a escuchar a los científicos para tener claras las necesidades y también aquellas cosas que no se necesitaban cubrir. Por lo tanto, una cosa que nosotros hemos abandonado es la idea de intervenir en el nivel de la producción científica o en tratar de influir en el uso del español en la producción científica, aunque esto es una cosa que espero poder revisitar un poquito más adelante, y estamos centrando nuestros esfuerzos allá donde nos ponía el colega de la Unión de Universidades. Me interesa muchísimo esa C, por cierto, aunque creo que eso ya lo tendremos que hablar mano a mano, porque estamos hablando de la ciencia abierta en español, y esa C que incluye a los francófonos, los anglófonos del Caribe, nos saca demasiado de la cuestión. Estamos incidiendo, por lo tanto, primero en la divulgación científica y, en segundo lugar, en el papel que puede desempeñar la lengua de comunicación en las carreras individuales de docentes y de investigadores. Y antes de seguir, justamente me gustaría dar algunos datos para centrar el debate, es decir, para ver cuál es la primacía del inglés, dónde está el español, etcétera, etcétera. Son datos extraídos en su mayoría de la última edición, la de 2023, del Anuario Cervantes. Y me van a permitir que haga esta cosa tan odiosa y tan vulgar, pero no he tenido tiempo de memorizar estos datos. El español en estos momentos, la buena noticia es que el español es la tercera lengua de producción científica, por detrás del inglés y del coreano. Esa es la buena noticia si nuestro objetivo es ser la segunda lengua. La mala noticia es que España ocupa ese tercer lugar con una producción, perdón, no España, el español ocupa ese tercer lugar con una producción que supone el 1,3% del total de artículos que figuraban el año pasado en Web of Science, mientras que el inglés suponía el 94%. Tenemos en medio el coreano, pero evidentemente lograr
algo remotamente semejante a un equilibrio entre el inglés y el español es sumamente difícil. Más aún, desde 2010, esta no solamente es la situación, digamos, estática, la situación dinámica es que desde 2010 un 36% de los autores registrados en Web of Science que antes publicaba en español ha pasado a publicar en inglés. Y esto es un dato realmente sonrojante. El 4,4% de la producción científica mundial tiene su origen en algún país de habla hispana, solamente el 1,3% de los artículos en Web of Science. Vemos ya, por lo tanto, que nuestros investigadores en español están teniendo que recurrir a lenguas vehiculares de fuera de nuestro entorno para pintar algo en la conversación global, incluso paradójicamente y por efecto del muy perverso sistema de publicación científica vigente en la actualidad. El 70% de la producción científica en español se concentra en 3 áreas temáticas: ciencias sociales, ciencias médicas y artes y humanidades, en los cuales la lengua vehicular tiene una importancia que no tiene en otras disciplinas. La lengua vehicular en física o en matemáticas ocupa mucho menos espacio, vamos a decirlo rápidamente, que en una investigación, por ejemplo, en sociología, politología, arqueología o cualquier otro de los ámbitos de estas ciencias sociales a los que me refería. El 57% de la producción científica del ámbito hispanohablante se realiza actualmente en España, pero México, evidentemente, tiene una enormísima preponderancia también. La producción mexicana, la producción brasileña y la producción portuguesa también son importantísimas a la hora, por otra parte, de formar a los doctores de la región, no solamente como lengua de comunicación científica, sino porque la mayoría, creo que es un 30% de las personas que tienen títulos de doctorado en el espacio al menos suramericano, lo han obtenido en universidades brasileñas. Pero nuevamente, aunque estamos en el ámbito SEGIP y en el ámbito iberoamericano, voy a tratar de ceñirme al futuro de la ciencia abierta en español. ¿Qué estamos haciendo, por lo tanto? Participar junto con Dialnet, con SEGIP y con otras plataformas de ciencia en el debate del que puedan surgir conclusiones que hagan suyas las ministras y ministros de Ciencia y Tecnología del espacio iberoamericano sobre la incidencia de la lengua de publicación en la carrera personal, profesional de investigadores y de científicos. Esta es una de las cosas que estamos haciendo. Yo creo que la otra línea principal es el esfuerzo que estamos haciendo y que algunos de los presentes ya conocen, para tratar de ver cómo el esfuerzo concertado de la comunidad iberoamericana puede facilitar que los científicos y científicas de la región se expresen en sus lenguas maternas, o sea, en el español, el portugués, por supuesto el náhuatl, el quechua, el aymara, y que esto, si no un mérito a la hora de evaluar las carreras profesionales, como creo que todos deseamos sea el caso en el futuro, no sea un demérito, como viene ocurriendo en gran medida hasta la actualidad. Muy bien, muchas gracias. Han salido 2 aspectos importantes. El multilingüismo, que efectivamente es un hecho significativo que ocurre en Latinoamérica, incluso en España, que tenemos varias lenguas cooficiales, y desde luego el para qué, es la producción científica. Entonces, me gustaría lanzaros un par de preguntas. La primera, si el multilingüismo es clave para poder acercar realmente los resultados de la ciencia a la sociedad, ¿qué cuestiones podemos abordar para fomentar que realmente eso ocurra? ¿Cómo podemos ayudar a que
a que los científicos produzcan en sus lenguas maternas. Félix, tú que conoces el espacio iberoamericano bien y estás en contacto con ellos y preparando la reunión de ministras y ministros, ¿nos puedes dar, por favor, tu punto de vista acerca de este tema? Tratando de moverme para parecer menos un deepfake, como me decía antes Guillermo. De hecho, voy a apagar la cámara, que ya saben que cuando se consume menos ancho de banda, pues a veces la cosa va mejor, ¿no? Voy a apagarla, si no les importa, luego la vuelvo a poner, pero mientras hable voy a apagarla. Bueno, a ver, ciertamente, yendo a la cuestión del multilingüismo, yo creo que además es un enfoque que a veces cuando estamos mirando una de nuestras lenguas, por cierto, aquí diré que el mandato que tiene la SEGIP en el ámbito del impulso de la producción científica en portugués y en español, en las dos grandes lenguas por número de hablantes de nuestra comunidad, es un mandato que se emite en un contexto de diversidad lingüística. O sea, que tenemos que mirar al conjunto de lenguas de nuestra comunidad, ¿no? Pero una cosa que aprendí hace no tanto y que yo no tenía en radar es que resulta que la forma en la que operan los modelos de lenguaje nos ayuda, porque los modelos lingüísticos se parecen en esto también a las personas. Y esto que a nuestra idea que una vez que uno ya sabe dos lenguas es más fácil aprender la tercera o es más fácil aprender la cuarta, pues esto resulta en inteligencia artificial también, ¿no? No sé si me estáis escuchando, Elena. Bueno, te miro para... Bueno, total, que en esto es que todos son ventajas, ¿no? ¿Y dónde está la mayor ventaja o dónde podemos obtenerla? En asociar nuestros esfuerzos, ¿no? De tal manera que pues seamos capaces como comunidad de avanzar en un modelo fundacional de lenguaje de inteligencia artificial en nuestras lenguas, ser capaces de poner todo aquello que tenemos de las expresiones de nuestras lenguas a disposición de todos, pero también de la propia inteligencia artificial, conseguir que esa herramienta sea más potente al servicio de lo que estamos procurando. Insisto en que estamos en un momento que la tecnología nos ayuda enormemente, ¿no? Quería dar una nota más acerca de algo que señalaba Roberto, con quien estoy pues, muy de acuerdo, y que tiene que ver con lo que planteabas también, Elena, en la primera pregunta de cómo hacer llegar el conocimiento científico resultante de la investigación a la ciudadanía, ¿no? Y es que no puedo resistirlo, porque fue hace tan poco y me pareció tan interesante que creo que es una línea que también no debemos olvidar, ¿no? Y es la de tratar, en fin, de aplicar y utilizar un lenguaje más sencillo, ¿no? Un lenguaje claro, es la expresión adecuada de decirlo, ¿no? O sea, que la ciencia, para comunicarla bien, no solamente basta con que se ponga en las plataformas estén accesibles por todo el mundo, sino que también requiere de una forma de expresarse en ciencia y en general en conocimiento, de manera que ese conocimiento algo que sea útil exclusivamente para la propia comunidad científica, sino que en esa ambición de hacer llegar la ciencia a la ciudadanía, pues también hay que tener en cuenta lo otro, ¿no? Y pues, también por ahí, lo ha señalado Guillermo, lo ha planteado Roberto, en fin, está en todo lo que estamos hablando, y así ya conecto con el tema del ministerial que decías, Elena. Hay una interacción enorme entre los planes de acción que se están impulsando en ciencia abierta, lo que se está promoviendo en fomento del uso del español y del portugués como lenguas de comunicación científica y el ámbito de la diplomacia científica, ¿no? Y todo converge al final hacia algunas actuaciones estratégicas. Guillermo las ha señalado y yo las vuelvo a subrayar, ¿no? La evaluación de la ciencia, cómo evaluamos a nuestros científicos, dónde publican nuestros científicos las cosas y qué efecto tiene según donde las publican en su carrera científica, que es como el tronco de todo, es algo fundamental. Y aquí vamos a llevar, en efecto, a la próxima ministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación una propuesta de recomendaciones en materia de evaluación científica que esperemos que se convierta en unas recomendaciones iberoamericanas en materia de evaluación científica y que tenga un impacto en los sistemas, o que, dicho de otra manera, que los sistemas las hagan suyas, ¿no? Esas recomendaciones
y esto sucederá pues, en la ministerial que tenemos prevista los días 10 y 11 de octubre en la ciudad española de Valencia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Félix. Estos cambios que dices y que comentas que se van a llevar como sugerencia a la próxima interministerial, doctor Escalante, ¿cree que podría un sistema de evaluación un poco diferente y más homogéneo facilitar la movilidad entre los investigadores en las diferentes áreas del espacio iberoamericano de ciencia? Bueno, muchas gracias. Y esto es algo que he conversado con Félix muchas veces. Nosotros en la UDUALC hemos impulsado un sistema de evaluación y acreditación de la calidad de la educación, de la calidad de educación superior, entendida esta como lo que dije antes, como la capacidad que tienen las universidades o las instituciones de educación superior de generar conocimiento que resuelva problemas y de los problemas de acuerdo a las características del entorno donde están ubicadas, ¿no? Y hemos creado un consejo, porque el proceso de evaluación, por ejemplo, sé que ocurre en Europa y en muchos otros lados, y en América Latina, inició en los años 80 como algo externo a las universidades, ¿no? Fue digamos, una decisión gubernamental de decirle a la Universidad de Guayaquil o a la Universidad de Cuenca o a la UNAM o a quien sea, ¿no? Yo te doy dinero, es dinero público y yo necesito saber qué estás haciendo con esto. Y las universidades, algunas resistieron, otras no, y aceptaron la evaluación. Los ecuatorianos, por ejemplo, ¿no? Aceptaron que una cosa que se llamaba el CEACES empezara con el gobierno de Rafael Correa y cerraron 14 universidades, yo creo que con cierta razón, que no eran universidades. Pero los ecuatorianos nos dijeron, bueno, muy bien, pero hay cosas que hacemos nosotros en las universidades que los modelos de evaluación externo no contribuyen, no consideran, ¿no? Si ustedes le preguntan al actual rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores, él está porque hagamos un ranking de universidades latinoamericano y caribeño, porque dice, los que existen no toman en cuenta nada de lo que hacemos. Bueno, lo que quiero decir con esto es que nosotros entonces dijimos, bueno, vamos a hacer entonces un consejo de evaluación universitario, ¿no? Que refleje la realidad sin concesiones. No se trataba de autoprotegernos y demás, sin concesiones, pero que tenga como principio este asunto cualitativo más que cuantitativo, ¿no? De cómo impactamos y cómo gestionamos eso, ¿no? Cómo al interior, cómo nos organizamos. Bueno, pero un primer problema que enfrentamos, y ahí tiene que ver el lenguaje, es que el pregrado significa muchas cosas diferentes en América Latina, por ejemplo, ¿no? Entonces hubo que hacer un glosario de términos largo, ¿no? Para poder realmente, porque este es un consejo que opera a nivel de América Latina y el Caribe, se llama el CEAI, Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional, que avala la UDUALC, para poder realmente entender qué era lo que íbamos a... Entonces el lenguaje, regreso a mi primera intervención, cuando decía que hablamos distintos españoles y entendemos cosas muy diferentes en muchos lados. Entonces esa es una cosa que hay que hacer. Y segundo, también quisiera decir algo que hice con Félix alguna vez. Nosotros hicimos en América Latina un ejercicio que se hizo en Europa sobre la agenda ciudadana para la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? Bueno, y los resultados fueron muy interesantes porque repetimos el ejercicio que se hizo aquí en España y en Europa y en América Latina, y los resultados fueron que en Europa los ciudadanos europeos querían que las universidades, usando el lenguaje, ¿no? Su lenguaje que refleja muchas cosas, alargaran la vida. Viven en promedio 80 años, quieren vivir 100 años bien, ¿no? En América Latina y el Caribe, o por lo menos en México, la cosa no es así. Lo que quieren los ciudadanos mexicanos, por lo menos, de acuerdo a la consulta que hicimos,
es que tengan agua para beber, comida para comer, educación y salud. Es decir, sobrevivencia, ¿no? Son dos cosas. Y eso es muy importante a mí me parece, porque parece alejado del lenguaje, pero no lo está. Está muy centrado en para qué usamos el lenguaje, ¿no? Para qué usamos el español o los distintos españoles que conocemos y que o decimos como lo estamos haciendo aquí oralmente, o lo escribimos y lo publicamos en ese horrible mundo del pago, ¿no? Por tener que difundir el conocimiento. Mi universidad me tiene que dar dinero para hacer investigación, yo le tengo que pagar al Journal X para que publique mi trabajo, y si la doctora Elena quiere leerme también tiene que pagar, ¿no? Entonces es ese mundo en el que estamos. Entonces la evaluación está así como así. Estamos. Así es. Pues bueno, ¿cómo consideráis, Guillermo, tú como representante del Gobierno de España y diplomático, cómo consideras que podríamos establecer un sistema en el espacio iberoamericano de ciencia que permitiera atender precisamente estas dimensiones que estamos hablando? Por un lado, el para qué, que es la transferencia, y por otro lado, esa evaluación de la calidad docente. ¿Cómo crees que podríamos trabajar para concitar unas líneas comunes que nos permitiesen movernos todos en ese espacio? Bueno, ahí, como diplomático, como representante del Gobierno de España, me temo que tengo que ser diplomático y citar a un embajador que tuve en los principios de mi carrera, que era un gran defensor de lo que él llamaba el principio de Wimbledon. Según él, los británicos o los ingleses ponen todas las facilidades para que los tenistas brillen, y luego no sé si alguna vez o cuándo ganó por última vez un británico el torneo de Wimbledon. Por lo tanto, nosotros estamos en hacer efectivo ese principio de Wimbledon y, por lo tanto, en poner las condiciones, facilitar el diálogo para que los especialistas como Roberto, los especialistas del espacio iberoamericano del conocimiento puedan debatir. Es decir, estamos en el esfuerzo de poner las herramientas de la diplomacia tradicional, de la diplomacia multilateral, de la diplomacia científica. Esas herramientas las ponemos al servicio del sistema iberoamericano de ciencia y tecnología para que dicho sistema llegue a los acuerdos que considere más pertinentes. Bueno, en fin, se ha hablado anteriormente, se han suscitado cosas, yo creo, muy interesantes. El multilingüismo, sin duda alguna, lo es, y es desde luego, ¿cómo decir?, el principio rector que nosotros tenemos, que seguimos. La Declaración de UNESCO sobre Ciencia Abierta, que habla precisamente de la necesidad de un multilingüismo, la Declaración de Leiden. Hay una gran profusión de instrumentos internacionales ya que defienden el multilingüismo en la ciencia. Creemos también que la comunidad iberoamericana de la ciencia y la tecnología tiene un papel, está llamada a desempeñar un papel protagonista en el movimiento global en favor de una ciencia abierta, y eso enlaza con otros dos principios rectores, no ya del ámbito iberoamericano, sino del ámbito global. La necesidad de llegar y de cumplir con el ODS 4, el objetivo cuarto de desarrollo sostenible, que es la educación de calidad, y recogiendo también algo que dejaba caer Félix García Lausín y que para nosotros también es importantísimo, el papel de las inteligencias artificiales a la hora de hacer realidad
ese multilingüismo, el papel de los modelos grandes o los grandes modelos de lenguaje en la conservación y la promoción de lenguas cooficiales y de lenguas originarias, y a la hora de facilitar el diálogo con herramientas, por ejemplo, de traducción automática, el diálogo de la comunidad científica. En fin, estamos en el decenio de las lenguas originarias de UNESCO y eso, desde luego, nosotros no lo perdemos de vista en ningún momento, pero finalmente quiero recoger otro matiz, otro argumento de los expuestos por Félix, que es el compromiso, creo, de esta comunidad, porque es un rasgo que la define, con lo que algunos llaman ya el ODS 18, que es el derecho a una comunicación clara, fiable, accesible, es decir, que ese primadonismo del que hablaba Roberto hace un momento no enajene la producción científica de la sociedad a la que va dirigida y que, por lo tanto, la comunidad científica debata, y nuevamente ahí estamos nosotros para poner, para segar la hierba, regarla, medir que la red esté a la altura a la que tiene que estar, que los árbitros hacen el papel que tienen que hacer y, por lo tanto, en caso de que esto se reconozca como principio se reconozca políticamente como principio de la comunidad iberoamericana, yo creo que, con la excepción de ese primadonismo, ya es una realidad que nuestra comunidad apuesta por la comunicación clara y también por la comunicación clara, evidentemente, en el ámbito de la producción científica, o por lo menos de la apropiación social de la ciencia o de la transferencia del conocimiento. Doctor Escalante, vamos a ese para que usted comentaba, que yo comparto, y lo he dicho creo que en mi primera intervención esta mañana, que lo importante es generar conocimiento valioso de lo que uno investiga y hacer efectiva esa transferencia a la sociedad. ¿Cree que la generación de alianzas, el poder construir ese espacio común iberoamericano puede ayudarnos a enfocarnos mejor en el para y que realmente llegue a la sociedad las necesidades que tiene? No solo creo que puede ayudar, es fundamental. Y eso quiero mencionar que los esfuerzos que Félix ha hecho a través de décadas, él es español, pero en realidad es más bien latinoamericano, ¿no? Es fundamental. Creo que hay que de verdad agradecerle a Félix y a todos los que tienen ese interés en establecer estas. Y yo creo que hay temas absolutamente centrales, ¿no? que nos incumben a todos, al mundo iberoamericano, ¿no? Voy a mencionar dos nada más, ¿no? Bueno, aquí Andalucía se está muriendo de sed. Dice, ¿y quién sabe qué va a pasar ahí, no? En México igual, y en Colombia se están ahogando en agua, y en Porto Alegre ni lo digan, y así, ¿no es cierto? Entonces, los asuntos medioambientales y de uso de los recursos naturales es una cosa absolutamente central. Y una segunda, que también España tiene como problema importante, y lo tiene América Latina, es el tema de la migración, por ejemplo, ¿no? El tema de la migración es un tema absolutamente central, que tiene que ver con el lenguaje, otra vez, en la investigación, en la difusión, y ahí la capacidad que tenemos de comunicarnos, de hablar lenguajes básicamente iguales, ¿no? Es una herramienta fundamental. Yo quiero terminar mi intervención haciendo una propuesta, ¿no? Mi organización tiene una red, ¿no? de 90 universidades, entre las que está la UNAM, la Nacional de Colombia, la Campinas de Brasil y demás. 90 universidades importantes de América Latina que tienen una cosa que no se llama Dialnet, pero tiene otro nombre, y que da acceso automático
y gratuito, ¿no? A todo, es un repositorio que da acceso a tesis, a todo lo que se publica, no solamente en las de alto impacto. Entonces quisiéramos asociarnos con Dialnet. Uy, es fantástico. Esto es una noticia maravillosa. Con Dialnet. Sumar esfuerzos desde la UDUALC, que representa una parte importante del mundo latinoamericano y caribeño de universidades, en donde tratamos de hacer la mejor ciencia para el servicio de la sociedad. Bueno, pues esto es un gran titular para este congreso. Voy a acabar con el que he empezado, con Félix, que te vuelvo a agradecer el esfuerzo de conectarte. Tiendo a mirarte, pero sé que estás en la cámara, o sea que voy a mirar a la cámara. ¿Cómo podemos trabajar a partir de ahora? Tenemos un ecosistema, tenemos sistemas de información. Desde Dialnet estamos trabajando en la visualización de todos los resultados científicos, pero tenemos que conectar los sistemas. Al final tenemos que hacer que los investigadores que tenemos en España y en Portugal puedan conectarse con los investigadores que hay en Latinoamérica de una manera fácil. ¿Cuáles crees tú que son los pasos que deberíamos dar para que pasemos de las buenas intenciones a una colaboración eficaz? Bueno, pues yo en realidad es que creo que los estamos dando, ¿no? Otra cosa es que, en fin, a veces uno tiene la impresión de que las cosas no se mueven porque se mueven con unos tiempos, aquí si me permiten la broma, que a veces uno piensa que difícilmente compatibles con los del vida humano, los individuos, claro. Pero yo creo que estamos dando algunos pasos interesantes y que la dirección hacia que apuntamos es correcta, siempre uno pues tiene que estar pendiente de cuando está planteando determinadas actuaciones que eso sea así, ¿no? Y no simplemente afirmarlo. Y lo que yo pensaría, ahora me voy a referir a algunas líneas de trabajo en las que yo creo que tendríamos, eso sí, que es a lo que me quería referir, seguir insistiendo tenazmente en ellas y sobre todo, además de redoblar esfuerzos, como se podría decir, también tratar de persuadir a quien hay que persuadir para que la inversión destinada al avance en esas líneas, ¿no? Y lo principal de que yo creo que tendríamos que trabajar, casi una muestra de la buena práctica ahora con el planteamiento de Roberto, que tú acogías inmediatamente desde Dialnet, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar juntos, porque al final lo que uno, y con Roberto en particular, pero también con Guillermo, ¿no? Al final compartimos muchos espacios. Y tú misma, Elena, que nos acompañaste en la reunión de Ciudad de México a principios de marzo y que representó también pues, refuerzo de la participación de Dialnet en el mecanismo que es, o en uno de los mecanismos, ¿no? Es importante, como digo, juntos, no trabajar en espacios aislados donde finalmente uno parece que nunca mirara al otro que está en la otra trinchera procurando el mismo esfuerzo. Y ahí yo creo que los avances, como digo, se están dando. La reunión a la que me refería, en la que participaba Selena como Dialnet, reunió a los principales sistemas de información de publicaciones científicas de la región, los principales. Eso quiere decir que no estaban todos, ni mucho menos, y que probablemente alguno de los principales tampoco estaba, ¿no? Y por eso hay que seguir en esa línea. Pero, en fin, nos pusimos a trabajar juntos con Dialnet, con Latindex, con Redalic, con Cielo, con la red de repositorios de publicaciones científicas latinoamericana y caribeña, con la referencia, y yo creo que ahí hay que perseverar, ¿no? De la mano del FOLE, que trabaja en los temas de evaluación científica. Entonces hay que seguir construyendo red para ir en la misma dirección, ¿no? Porque a medida que construyamos, se favorecerá también la interacción, se favorecerá pues la interoperabilidad, se favorecerá, por tanto, que podamos disponer, manteniendo los proyectos de cada una de las instituciones que los promueven, una auténtica plataforma que facilite ese acceso a los humanos y a la inteligencia artificial, ¿no? Que no deja de ser pues una tarea enorme que tenemos en manos nuestras como para poder hacer un buen uso de ella, ¿no? Pero yo creo que, en fin, si tuviera que resumir algo aquí, diría cooperación, ¿no? El respaldo político está todo, como esta es la última intervención, todo. Guillermo lo ha señalado.
pero vamos, si uno va en concreto a los resultados de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno del pasado 25 de marzo del año pasado, quiero decir, del año 2023, 25 de marzo de 2023 en Santo Domingo, o sea, hay un comunicado especial sobre esto que estamos hablando, es decir, los jefas y jefes de Estado y Gobierno dedicaron una atención especial emitiendo un comunicado específico sobre esto de lo que hemos estado hablando ahora en esta sesión y de lo que se está hablando en este congreso de Dialnet Global. Y bueno, por eso, condiciones políticas tenemos, tecnología tenemos, tenemos instancias que están haciendo cosas muy importantes y muy bien. Trabajemos juntos, ¿no? Ese sería mi mensaje y me alegro muchísimo y agradezco pues, a ambos, ¿no? A Dialnet y a Roberto, pues esta escena que hemos contemplado todos de cómo se va construyendo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Félix, desde donde puedas estar, y a los que me han acompañado en esta mesa redonda. Al final los mensajes se repiten. Colaborando vamos más lejos, con lo cual vamos a colaborar. Contamos con el apoyo del Gobierno de España, contamos con el apoyo de la SEGIP, pues vamos a seguir trabajando en ello. Si alguien del público tiene alguna pregunta, es el momento. Pues muy bien, damos por finalizada esta mesa. Jorge. Muchas gracias a Félix García Lausín, a Guillermo López de Gallego, a Roberto Escalante Semerena y, por supuesto, a la moderadora Elena López Tamayo.